Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias a Dios, estamos una vez más en esta ocasión compartiendo con ustedes o con el propósito de compartir este mensaje de la palabra de Dios, siendo ya las 12 del mediodía de este día jueves 25 del mes de julio. Estamos a través de Ministerio Radial, siguiendo sus pisadas en este programa que se llama Cristo Viene. Hemos estado hablando un poco acerca del mensaje de salvación, acerca de la salvación para cada uno de nosotros, el plan de Dios para nuestra salvación. Y una vez más quiero invitarles para que me ayuden a compartir esta transmisión. Vamos a iniciar, hermanos, en esta ocasión nuevamente con una oración. Y después de esto vamos a estar entonando algunos cantos. Les repito, si ustedes tienen algún canto que les gustaría que entonáramos, pueden hacernos llegar por mensaje y trataremos de hacerlo, trataremos de tener el tiempo para cantar. Les voy a invitar entonces para que tengamos una oración a nuestro Dios. Vamos a orar si gustan acompañarme. Amoroso Padre Celestial, estamos ante tu presencia. Agradecidos, Dios, una vez más por la bendición que tú nos permites tener por este día, por gozar, Padre, de vida y de salud, y por gozar y disfrutar también de cada una de tus bendiciones. Estamos en esta hora rogándote, Dios eterno, que tú nos acompañes y que permitas que este mensaje llegue al corazón de cada uno de tus hijos, que llegue al corazón, Padre, de aquellas personas que necesitan conocer tu voluntad, acercarse a ti. Te rogamos, Padre, que permitas que haya en cada uno de nosotros entendimiento para que podamos tener la edificación que necesitamos y que de esta manera tu nombre sea honrado y glorificado. Te suplicamos, Padre, que bendigas y cuides de cada uno de nuestros hermanos y amigos que tienen necesidades en sus hogares, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares. Te rogamos que seas con todos y cada uno de nosotros. También, Padre eterno, te rogamos que tú seas quien dirija esta obra, este ministerio, para que podamos cumplir en todo con tu voluntad. Queremos rogarte cada una de estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a iniciar con los cantos, hermanos. Vamos a cantar un corito que aprendí hace algunos años. Estuve en la escuela de predicación en Monterrey. Y desde entonces cantamos este corito que es muy bonito, a mucha gente le gusta y espero si ustedes, si alguno de ustedes lo conoce, que lo cante junto conmigo y si no, bueno, que lo escuchemos y lo podamos aprender también. Este corito se llama Hazme un siervo. Dice así. Hazme un siervo, hazme Señor, porque tú eres siervo, hazme así. Hazme un siervo, hazme Señor, porque tú eres siervo, hazme así. Abre mis manos, enséñame a compartir. Abre mi corazón, hazme confiar. Servir a otros es servirte a ti. Oh, hazme un siervo, hazme así. Una vez más. Hazme un siervo, hazme Señor, porque tú eres siervo, hazme así. Hazme un siervo, hazme Señor, porque tú eres siervo, hazme así. Abre mis manos, enséñame a compartir.
Abre mi corazón, hazme confiar. Servir a otros es servirte a ti. Oh, hazme un siervo, hazme así. Bien, vamos a continuar con los cantos, hermanos, y tenemos un canto más por aquí también de nuestro himnario, cantos espirituales. Es el himno número 136. Se titula Do tú me necesites, iré. Gracias, hermano Roberto, que Dios le bendiga, hermana Isabel, de la congregación aquí de Río Verde, también hermana Luz Díaz, que nos están acompañando. Vamos a cantar entonces el himno número 136. Do tú me necesitas, iré. En la montaña podrá no ser ni sobre el rugiente mar. Podrá no ser en la ruda lid, do Cristo me quiere emplear. Mas si Él me ordenare seguir aquí, senderos que yo ignoré, confiando en Él le diré, Señor, do tú quieras que vaya, iré. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos do reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. El vasto mundo lugar tendrá, do pueda con noble ardor gastar la vida que Dios me da por Cristo mi Salvador. Y siempre confiando en su gran bondad, tus dones todos tendré. Y alegre haciendo tu voluntad, lo que quieras que sea, seré. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quiera, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Bien, vamos a pasar también, hermanos, al himno número 151. Número 151. Yo escucho, buen Jesús. 151. Dice así. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón,
que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Bien, vamos a pasar al siguiente canto que se titula Haz lo que quieras. Este himno es el número 175. Ya lo tenía por aquí preparado, pero también alguien por ahí nos lo acaba de pedir. Hermana Elisa Dom quiere que entonemos este himno. Creo que ahora nos pusimos de acuerdo, hermana. Vamos a cantar número 175 y de hecho es el himno que seguía también en mi lista. Haz lo que quieras. Vamos a cantar. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser. Cúmplase siempre en mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para vivir yo en santidad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Sáname hoy si es tu placer. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto de mi amor. Del Paracleto, dame poder y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Bien, tenemos otro canto más, hermanos, por ahí. Déjenme ver dónde lo tengo. Bien, vamos a entonar también el himno número 178. Se titula Lejos de mi Padre Dios. Número 178. Saludos a la hermana Leti Díaz, la hermana Minerva, miembro de la congregación también aquí en Río Verde, mi cuñada Inés Valdés, que nos está escuchando desde el Castillo, el campo pesquero El Castillo, por allá en Naulato, Sinaloa. Mi sobrino de mi esposa también, Jorge Luis Guzmán, gracias a todos ustedes que nos acompañan. Hermana Rosa Armenta, esposa de nuestro hermano Adán Cárdenas, por allá en la congregación de Culiacán, no sé exactamente en qué colonia están, se reúnen con el hermano Germán Álvarez ahí en la ciudad de Culiacán y mi nuera, Monse Arenas, ella es novia de mi hijo Brando, nos escucha de aquí de la ciudad de San Luis Potosí. Vamos a cantar himno número 178, Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre
lejos de mi Padre Dios. Por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor. Solo fui salvado en Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, halla el alma mía. En Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento en una vid. Vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Bien, vamos a cantar un himno más, hermanos, y después de este vamos a dar continuación al estudio de este día, de este jueves. Vamos a cantar un himno que se titula Tiernas Canciones Alzad al Señor. Es el número 132 del himnario, Cantos Espirituales. Himno número 132, Tiernas Canciones Alzad al Señor. Dice así. Tiernas canciones alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre le da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor que resuenen doquier.
Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre le da. Bueno, vamos a dejar por un poquito nuestros cantos y vamos a continuar con el estudio de este día, hermanos. Recordando un poquito, la semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de algunas conversiones, el ejemplo de algunas personas que se convirtieron o vinieron a formar parte también de la iglesia del Señor o del reino de Dios. Estuvimos viendo un ejemplo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el primer grupo de personas que escucharon el evangelio de parte de los apóstoles, en especial de parte de el apóstol Pedro, que fueron convertidas. Hablábamos sobre estos ejemplos, tratando de ver la importancia que tiene la respuesta a qué debo hacer para ser salvo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos hay un pasaje donde el apóstol Pedro, predicando su primer sermón al grupo de judíos, les dice: sepa pues ciertísimamente, verso 36, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El verso 37 dice, como respuesta de las personas, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta que da el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta del apóstol Pedro fue clara y les dice: es necesario que se arrepientan y es necesario que sean bautizados. También vimos el ejemplo de el etíope hablando con Felipe el evangelista. Dice la escritura que Felipe iba por el camino por donde se cruza con el etíope por orden o por mensaje también de el ángel de Dios. Le habla a Felipe y le dice: ve por tal camino, acércate a ese carro. Se acercó y escuchó al etíope que leía parte de la escritura y le dice: ¿entiendes? Le pregunta a él: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice: ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Y le pidió, dice, que se subiera al carro y le explicara, y Felipe le predica el evangelio. En esto entendemos que el etíope debió escuchar también que Felipe le hablaba acerca de la necesidad de ser bautizado. ¿Por qué? Porque en uno de los pasajes dice: llegaron a cierta agua, dice, el eunuco le pregunta a Felipe, el etíope, le pregunta a Felipe: aquí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le contesta: si crees de todo corazón, bien puedes, recordando con esto el mandamiento, la orden que el Señor Jesucristo da a sus discípulos cuando los envía a predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16 le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que cuando el etíope pregunta qué impide que yo sea bautizado, Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Es necesaria la fe para que una persona entienda lo que va a hacer. Es necesaria la fe para que una persona acepte, decida por sí misma el ser sometido al bautismo, porque decíamos el bautismo es una representación, una semejanza de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Nosotros mismos en nuestro bautismo estamos muriendo
estamos siendo sepultados y estamos también asemejando una resurrección para una nueva vida, porque el capítulo 6 de la carta de los Romanos, verso 7 dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y vimos también finalmente el ejemplo de el carcelero en el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde este hombre quedó como encargado del apóstol Pablo y de Silas, su compañero, cuando estos andaban predicando en Listra. Dice que después de una serie de eventos, el carcelero entra al calabozo donde estaban ellos y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer? Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después de esto le anunciaron el evangelio, porque no puede creer en algo que no ha escuchado, no puede creer en algo de lo cual no ha escuchado o entendido. Le anunciaron el evangelio, dice, y en aquella misma hora de la noche él los sacó, le lavó las heridas porque habían sido azotados, dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bueno, entonces hay varios ejemplos más que podríamos mencionar y en cada uno de ellos se nos habla acerca de la necesidad de ser bautizado para perdón de los pecados. Pero también con todo esto, hermanos, tenemos nosotros, o es necesario preguntarnos, ¿qué viene después del bautismo? Aquí se nos habla de una salvación, aquí se nos habla de que venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, se nos habla que venimos a formar parte de la familia de nuestro Dios, que venimos también a ser hijos de Dios. Pero junto con esto se menciona una serie de bendiciones que nosotros recibimos y es de lo que vamos a mencionar o hablar un poquito también el día de hoy. Así que les voy a invitar para que leamos en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios tenemos por allí en el capítulo 1 del verso 3 en adelante, como parte del resultado de nuestra conversión por medio del bautismo, de nuestra obediencia a Dios, por medio del bautismo, aparte de recibir la salvación, aparte de lo que ya hemos mencionado, se nos habla también de una serie de bendiciones que nosotros recibimos y es importante notar que estas bendiciones se reciben, que son espirituales, se reciben únicamente estando dentro del cuerpo de Cristo, formando parte de la iglesia del Señor. Capítulo 1 de la carta a los Efesios, vamos a estar leyendo del verso 3 en adelante. Vamos a leer entonces, si tienen por ahí, hermanos, sus Biblias, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, del verso 3 en adelante, para que me acompañen ustedes en la lectura, dice así. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, fíjense bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos 14 versos que acabamos de leer, se nos menciona muchas de esas bendiciones, no todas, porque la escritura está llena de esas bendiciones espirituales que aquí se nos menciona, pero y vamos a estar mencionando y viendo la importancia de cada una de ellas y viendo lo que cada una de ellas también significa. Como decía, todo esto es algo que la persona recibe, que el hombre recibe una vez que se ha rendido a el bautismo, una vez que ha tomado su decisión para ser bautizado y ser o venir a ser así parte de la iglesia, parte de la familia de nuestro Dios. Fíjense, entonces, nos vamos a ir por parte y quizá no terminemos de ver cada una de estas bendiciones el día de hoy, pero continuaremos el próximo lunes, si Dios nos lo permite. Vuelvo a iniciar en el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes les decía que estas bendiciones se obtienen únicamente estando dentro, son privilegios que recibimos estando dentro de la iglesia del Señor, formando parte del reino del Señor. ¿Por qué lo digo? Es lo que menciona este mismo pasaje, ¿sí? Bendiciones Dios tiene para todo mundo, pero hay bendiciones materiales, físicas, y hay bendiciones también espirituales. Como bendiciones materiales o físicas, la Escritura nos dice, por ejemplo, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Seamos o no seamos parte de la familia del Señor, dice, Dios nos bendice con la salida del sol todos los días, y con esto podemos hablar incluso de nuestra propia vida. Y el mismo pasaje dice, hace llover sobre justos e injustos. Esto es parte de muchas de las bendiciones que todo mundo recibe diariamente de parte de nuestro Dios. El hecho de levantarnos el día de hoy, muchos de nosotros sin ni siquiera tener en mente el servir, el alabar a nuestro Dios, eso es una bendición. Dios nos ha dado hoy la vida, Dios nos permite tener una gran familia a cada uno de nosotros, Dios nos permite contar con la compañía de nuestros hijos, saber que están bien, saber que están sanos, saber que nosotros estamos viviendo también una vida agradable, etcétera. Todo eso son bendiciones físicas, bendiciones materiales que Dios da a todo mundo, sin importar si se acuerdan o no se acuerdan, si nos acordamos o no nos acordamos de Dios. Pero en este pasaje se nos habla de bendiciones especiales. Bendiciones, dice, espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero fíjense que dice en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Para entender un poquito esto, si recordamos en en el libro de Juan, les voy a invitar también para que me acompañen a leer en el capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a leer ahí en el capítulo 17. Voy a leer un poco del verso 6 en adelante, ¿sí? Tratando de entender con esto también lo que leemos en la carta a los Efesios. ¿Qué son o a qué se refiere cuando habla de los lugares celestiales? Dice el verso 6. He manifestado tu nombre, habla del Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice la Escritura, tuyos eran y me los diste y han guardado
tu palabra. Esto se refiere en especial a los apóstoles que el Señor escogió para que dieran también a conocer su mensaje a nosotros. Dice el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, dice, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Y fíjense que aquí el Señor hace esa diferencia. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿sí? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y dice el verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, pero ahora voy a ti, y hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y otra vez, fíjense aquí, dice, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Antes hablábamos que cuando nosotros empezamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, nosotros somos del mundo y estamos entregados al mundo y seguimos la corriente del mundo. Pero cuando nosotros morimos, y esto es por medio del bautismo, morimos al mundo. De manera que cuando venimos a formar parte de la iglesia del Señor, en ese momento ya no somos del mundo. Por eso el Señor dice aquí, ellos dicen, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice otra vez el verso 14. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Entonces, cuando venimos nosotros a formar parte de la iglesia del Señor, nos separamos del mundo, ya no pertenecemos a él, aquí estamos, pero no somos de aquí. Entonces, esto concuerda un poco con lo que leemos en la carta a los Efesios. Si la iglesia, si nosotros, al formar parte de la iglesia, no somos del mundo, entonces, ¿de dónde somos? ¿Sí? ¿A qué lugar pertenecemos cada uno de nosotros? Vamos a leer también, para complementar esta parte, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, en el verso 20, aquí nos dice de dónde somos o a dónde pertenecemos nosotros. En el libro de los Hechos dice entonces, en Juan, que estamos en el mundo, pero que ya no somos, que ya no pertenecemos al mundo. La iglesia del Señor no pertenece al mundo. Como hablábamos también acerca del reino de Dios, cuando Jesucristo va a ser arrestado, dice, mi reino no es de este mundo. Y decíamos, cuando habla del reino, se refiere a la misma iglesia del Señor. ¿A dónde pertenecemos entonces? Dice el verso 20. Filipenses, capítulo 3, el verso 20, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, etcétera. Nos interesa el verso 20, mas nuestra ciudadanía está no en la tierra, no en el mundo, dice en los cielos, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, entendemos que si la iglesia del Señor no pertenece al mundo, pertenece a los cielos, pero está aquí en el mundo, entonces la iglesia es una parte de los cielos estando aquí en la tierra. Es decir, la iglesia es un lugar celestial. Donde quiera que se reúne un grupo de personas, donde quiera que se reúne un grupo de cristianos, esto es una pequeña parte del reino de Dios, una pequeña parte o un lugar celestial. Por eso en el libro en la carta a los Efesios se nos habla de esa manera. En el capítulo 1, otra vez el verso 3 que dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Estos lugares celestiales es cada grupo de personas que en cualquier lugar en el mundo se reúnen para servir a nuestro Dios. Cada pequeña parte de la iglesia es un lugar celestial. Cualquier persona, no solamente que está ahí, sino que pertenece o es parte de ese grupo, de esa familia, forma parte de un lugar celestial. Y esta persona recibe entonces todas las bendiciones espirituales que aquí se nos están nombrando. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el verso 4 se nos empieza a hablar ya acerca de algunas de esas bendiciones espirituales. Dice el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos, fíjense bien, santos y sin mancha delante de él. Aquí podemos mencionar al menos dos de estas bendiciones espirituales. Una de ellas, el hecho de haber sido cada uno de nosotros escogidos de una manera especial también. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto nos habla un poco, hermanos, amigos, acerca de los planes que Dios ha tenido desde un principio, ¿sí? Desde el principio de la Escritura se menciona cómo el plan de Dios era formarnos a cada uno de nosotros como esta iglesia, como esta familia, como este reino espiritual. Y para cada uno de nosotros Dios tenía ya también preparado este lugar. ¿Qué es lo que Dios quería probar o qué es más bien lo que Dios quería lograr con cada uno de nosotros? Dice también en otros pasajes que fuésemos una nación santa. Dice la Escritura, esta sería la segunda de esas bendiciones, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo regular el mundo tiene una idea un poco diferente acerca de lo que significa o acerca de lo que es ser santo. Para el mundo en general, para que una persona venga a ser santa, tiene que haber sido una persona totalmente extraordinaria, muy especial, que nunca haya cometido algún error o que se haya compuesto en algún momento y que haya tenido el resto de ahí en adelante, el resto de su vida, una vida totalmente ejemplar, que no haya tenido errores, etcétera. Y entonces, de acuerdo a esa clase de vida, se le llega a considerar santo. Pero no es lo que la Escritura nos enseña. La palabra santo viene de una palabra griega que se conoce como agios, significa diferente, ¿sí? La palabra santo se refiere a una persona que vive diferente. La palabra santo se refiere a una persona que ha sido sacada del mundo para vivir una vida diferente. Quizá de acuerdo a cómo lo ve el mundo, no tenga esta persona una vida perfecta, ¿sí? Pero esta persona puede estarse esforzando para lograr esa vida perfecta, para lograr tener un mejor acercamiento delante de nuestro Dios. En la carta a los Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo se refiere en sus saludos, al principio de la carta, se refiere a la iglesia de Corinto precisamente como personas santas o personas santificadas. Quiero que me acompañen también, no pierdan este pasaje, Efesios capítulo 1, porque vamos a regresar aquí, pero antes de continuar con esto, les voy a pedir también que me acompañen a ver en la primera carta a los Corintios. Dice en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, en el verso 1 en adelante, en la salutación que Pablo hace a la iglesia de aquel lugar, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y fíjense la frase que sigue: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice. El apóstol Pablo se refiere a este grupo de personas como personas que ahora eran santificadas, que ahora habían sido también, dice, llamadas a ser santos. Sin embargo,
cuando estamos leyendo sobre ellos, ¿sí? Y de acuerdo a la idea que el mundo tiene de ser santos, esto está muy lejos. La actuación, la forma de actuar de la iglesia de Corinto estaba muy lejos de ser una familia santa de acuerdo a cómo el mundo lo ve. Pero para Dios, ellos eran una familia santa. ¿Por qué? Porque se habían apartado del mundo. Porque a pesar de los muchos errores que ellos cometían, estaban esforzándose por hacer la voluntad de nuestro Dios. Fíjense también, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 6, menciona primero parte de lo que muchos de ellos habían sido antes de ser llamados, antes de ser santificados, ¿sí? Luego dice el capítulo 6, en el verso 9, primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuándo fueron lavados? En las aguas del bautismo. Dice, ya habéis sido santificados. Repito, estas personas no eran en su conducta perfectos, en su vida incluso delante de Dios, no eran personas perfectas porque ellos seguían mejorando, seguían trabajando en su vida. Sin embargo, desde el momento en que ellos conocieron el Evangelio y se añadieron al cuerpo de Cristo, ellos fueron santificados. ¿Por qué? Porque fueron apartados del mundo. Uno empieza a ser santificado cuando es bautizado y después de esto esa santificación va mejorando gradualmente, se va perfeccionando gradualmente. Por eso dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, regresando a la carta a los Efesios, vemos esto, hermanos, como una grande bendición espiritual que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando hemos, como decíamos, Romanos, otra vez, Romanos 6:7, dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿sí? No significa que nunca hayamos cometido pecado y no significa que nunca vayamos a equivocarnos nuevamente. Cuando somos bautizados, el Señor nos justifica y nos santifica. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es hacer todo el esfuerzo posible para vivir y para que esa santificación sea cada vez mejor, porque la santidad o la santificación es algo gradual, es algo que va mejorando o va creciendo cada día. Entonces, esta es una de estas bendiciones. No se puede obtener la bendición de ser santificados si no se forma parte de la iglesia del Señor, si no se está dentro de esos lugares celestiales. Y nos dice en el verso 4 que el Señor nos escogió desde antes, dice, desde la fundación del mundo, otra vez el verso 4 de Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que significa, hermanos, es que una vez que nosotros somos convertidos, poco a poco vamos trabajando en nuestra vida. No se nos olvida los errores, no se nos olvida la gran cantidad de graves errores que nosotros cometimos antes, pero lo importante de esto es que cada día vayamos mejorando. Tenemos que mejorar nuestro carácter, trabajar con nuestro carácter, tenemos que trabajar con nuestra conducta, tenemos que trabajar con la forma como vemos las cosas e ir llenándonos de la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. El apóstol Pablo le dice también a Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dice, en palabra, en conducta, palabra, conducta, amor, espíritu, fe
y pureza. En todo eso y más, nosotros tenemos que estar trabajando. Quizá a algunas cosas se nos hará algo difícil, pero tenemos que trabajar con todo ello y en la medida que vamos superando estos problemas, nuestra santificación va siendo mejor. Nuestra santificación va creciendo y estamos agradando mejor a nuestro Dios. Créanme que yo tengo aquí ya cerca de 27 años dedicándome a predicar la palabra de Dios y a trabajar en cambiar, en mejorar mi vida. Aún me falta mucho, ¿sí? Las personas que me conocen quizás son las que puedan hablar si ha habido en mí algún cambio de eso, no puedo hablarlo tanto yo, pero sí las personas que me conocen, lo que sí sé es que yo tengo que seguir trabajando en mi carácter, tengo que seguir trabajando en mi conducta y tengo que seguir siendo mejor, porque mi santidad, la santidad a la cual yo debo de llegar no tiene un límite, ¿sí? En la carta a los Efesios dice que la meta que yo me debo poner es la meta del Señor Jesucristo. Claro que no creo llegar a ella, pero lo importante es que trabaje, ¿sí? Dice la carta a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que Dios me ha puesto para que yo trabaje en ella. En la medida que trabaje, en la medida que me esfuerce, voy a ser mejor, aun cuando no logre en esta vida llegar a esa meta, entonces será nuestro Dios quien califique el esfuerzo que yo esté haciendo. Entonces, esta vendría siendo otra de esas bendiciones, no solamente el ser escogidos de manera especial antes de la fundación del mundo, sino que Dios me ha llamado para que yo sea una persona santa, dice, y sin mancha delante de Él. Luego en el verso 5, seguimos hablando de estas bendiciones, dice también el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Otra de esas bendiciones es, fíjense, y una cosa muy grande, dice el ser adoptados hijos suyos. Desde muy pequeño, yo escuchaba, hablando de estas cosas, escuchaba mucho a la gente decir, y todavía lo escucho, que todos somos hijos de Dios. Pero leemos pasajes como estos, en los cuales nos hacen pensar o nos deben hacer pensar, ¿sí? Si dice aquí que yo he venido ahora a ser adoptado hijo de Dios, significa que antes de ser adoptado, entonces yo, ¿qué era? Yo no era hijo de Dios, ¿sí? Otro pasaje más en Juan 3:16, un pasaje muy conocido por el mundo religioso, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si ustedes saben lo que significa la palabra unigénito, comprenderán un poco también estas palabras. La palabra unigénito significa único hijo. Dice la Escritura entonces que Dios, el único hijo que tuvo o que ha tenido es el Señor Jesucristo. Si Él es el único hijo, entonces no todo mundo somos hijos de Dios. Podemos venir a serlo, pero no, muchos no lo somos. Si no somos hijos de Dios, nosotros somos criatura de Dios. Somos creación de Dios. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Por eso somos criaturas de Dios, pero no hijos. Sin embargo, esto es lo que hace de esta bendición algo grande o algo importante. Porque aunque muchos, quizá hoy, no somos hijos, podemos venir a hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice aquí por medio de la adopción, ¿sí? Y esto es parte de la importancia que tiene también nuestro bautismo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, desafortunadamente se nos termina el tiempo, ¿sí? Me quedé emocionado con esta parte y vamos a tener que dejarla pendiente porque está por terminar la hora con la cual contamos y después de esto creo que hay otro hermano que tiene que seguir también su transmisión, pero quiero que piensen muy bien en estas palabras, ¿sí? ¿Cómo venimos nosotros a ser, decíamos, hijos de Dios por medio de la adopción? ¿Por qué esto es una grande bendición
espiritual también, ¿cómo lo logramos o cómo lo podemos lograr? Vamos a continuar hablando sobre este tema, primeramente Dios, este próximo lunes, igualmente a las 12 de mediodía, por aquí los estaremos esperando. Les repito, mi nombre es Neón Ezequiel Urias Camacho, estamos todos los lunes y jueves a las 12 del mediodía. Hay otros hermanos también transmitiendo programas de mensaje de la salvación también para cada uno de ustedes por medio de Ministerio Radial Siguiendo sus Pisadas, Iglesia de Cristo. Con este nombre ustedes pueden encontrar esta página y estar viendo y escuchando a cada uno de nuestros hermanos a través de la semana en diferentes horarios también. Gracias a Dios, gracias nuevamente, hermano Roberto Copado, quien es el director de este ministerio, y esperamos que Dios nos siga ayudando, fortaleciendo y dando entendimiento para cumplir con su voluntad. Quiero nuevamente, hermanos, agradecer a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando. Quizás se me escapen de repente algunos nombres por ahí, pero esperamos mencionar a todos de manera personal. Monse Arenas, gracias por estar con nosotros. Hermana Isabel Estrada, que nos ha estado acompañando también. Hermana Rosa Armenta Acosta. Hermana Minerva. Hermana Elisa Dom. Mi cuñada Inés Valdés, esposa de mi hermano Arnulfo, desde el Castillo Nabolato, Sinaloa. Hermano Roberto Copado. Sobrino Jorge Luis Guzmán, posiblemente él esté por ahí en la ciudad de Culiacán. Luisa García, que nos ha estado acompañando también. La hermana Maritere, desde la ciudad de Nicaragua también, que constantemente la hermana nos está acompañando. Hermana Rosalinda Robles, que creo que está en la ciudad de Culiacán. Araceli Ruscán, desde la ciudad de Nicaragua también nos acompaña. Mi cuñada Rafaela Guzmán, hermana de mi esposa. Leonardo Ochoa Guzmán, también sobrino de mi esposa, no sé si esté en el pueblo de Aguapepito o Las Arenitas. Octaviana Sabogal, es el apellido. Hermana Octaviana, también gracias por acompañarnos. Francisca Delgado. Lorena, ¿cómo te apellidas, Lorena? Se me fue tu apellido. Gracias, Lorena, también por estar con nosotros. Ella es muy amiga de mi hijo también y de la familia. Hermano Tom Torres, que nos ha estado también acompañando. Gracias, hermano. El hermano Mario de la congregación aquí en Río Verde, que manda saludos también a todos. Hermana Fiore, gracias, hermana Fiore, también por estar escuchando la transmisión. Hermana María Isabel. Señora Nani, también una gran amiga de aquí de la ciudad de Río Verde. Gracias, señora Nani Padrón, por acompañarnos. Hermano Everardo Hernández, de la ciudad de Culiacán, predicador de la Iglesia de Cristo en Culiacán, Sinaloa. Hermana Sujei Rodríguez, por allá en la ciudad de Tijuana, también se reúne en la congregación de la Mesa en Tijuana. Hermana Elizabeth Franco, de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hermana Soraya Yepis. Hermano Javier Villa. Hermano Javier, se recuerdo mucho, hermano Javier y yo fuimos compañeros un poco de tiempo por allá en la escuela de predicación en Tijuana. Muy tremendo hermano, nos hacía reír bastante con sus gracias. Ahorita el hermano está encargado también de una de las congregaciones, no sé exactamente en qué lugar. Muy buen carácter, muy alegre, muy animoso. Hermano Javier, te mando un abrazo muy fuerte a ti, a todos, toda la congregación, a tu familia, en aquel lugar también. Bien, les voy a invitar también, si nos gustan acompañar, hermanos, vamos a cantar un himno más para concluir con este canto, después de este canto, con una última oración. Ok, nuestro hermano Javier Villa dice que nos acompaña de la ciudad de Los Ángeles, California. Entonces, les voy a invitar, hermanos, para que cantemos. Javier, ¿te acuerdas del canto que se llama Alabado sea Jehová? Vamos a entonar este himno. Dice así. Alabado sea Jehová, desde el cielo alábenle, alabanle en las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos le alaben,
lunas, sol y estrellas mil, cielo de cielos y abismos, ante él lo rendí. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. A Jehová alaben todos, porque Él mandó y los crió. Para siempre los formó, sus decretos siempre son. Desde la tierra alaben, lumbre, granizo y vapor. Tempestades, agua y nieve, a Jehová rendirlo. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltad, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. Árboles de fruta y cedros, montes y valles también, monstruos marinos y bestias, y aves que volar se ven, reyes y todos los pueblos, príncipes y todo juez, niños, jóvenes y ancianos, todos aún alábenle. Alabado sea Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre cielo, tierra y mar. Bien, vamos a concluir con una última oración, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amoroso y eterno Padre Celestial, de nuevamente nos encontramos aquí, estamos frente a tu presencia agradecidos por cada bendición que nos permites tener y sobre todo, Padre, también porque hemos tenido la oportunidad de llevar este mensaje, de transmitir, Padre, este mensaje a través de este programa. Esperamos que tú permitas que llegue a los corazones que debe llegar, que la gente que lo escucha, Padre, pueda entender y pueda acercarse también a ti. Te suplicamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y que tú permitas, Padre, que mediante este y todos los mensajes que se escuchan de tu palabra, nuestra vida pueda ser mejor delante de ti. Te rogamos, Padre, que bendigas a quienes están enfermos, te rogamos que bendigas a cada una de las personas que necesitan de ti, que tú entres y permanezcas en el hogar de cada una de estas personas y nos ayudes para que nuestra vida también sea mejor. Ayúdanos, Padre bendito, en los planes que cada uno de nosotros tenemos. Bendice a nuestros hijos en sus estudios, en sus trabajos. Bendice a la gente que anda en carretera. Bendice y cuida, Padre, a la gente que tiene también grandes necesidades de salud. Sé con cada uno de ellos, de acuerdo a tu voluntad. Despídenos, Padre, en ese momento, pero permanece también en nuestras vidas. Te lo rogamos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto nuevamente.